Una pluma en lucha. Un, pen- un pensamiento en radio, revista, Jefao. Una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista Jefao. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan y que nos escuchan en las diferentes plataformas. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy 7 de diciembre, siendo las 19 horas con 30 minutos y con una temperatura de 18 grados. Soy Carlos Morales, el conductor de este programa. Y hoy nos acompaña Marcelina Olivares. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Un saludo para todos. Perfecto, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y con nosotros también se encuentra el licenciado Gerardo Mora. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carlitos. Gracias, Marcelita. ¿Cómo están ustedes? Bien, y a bien. todos nuestros radioescuchas, muy buenas noches. Pues bienvenido, licenciado. Pues bien, vamos a dar inicio con este tema del día de hoy, muy interesante, por cierto. Se titula El mundo náhuatl, una verdadera sociedad humana. ¿Sí? Pero antes vamos a hacer una breve recapitulación del tema de la semana pasada, que precisamente, pues también como todos los demás capítulos, pues fue muy interesante. Aquí participó nuestra compañera Marcelina Olivares, nuestro compañero también, el ingeniero Antonio Molina, y nos hablaron ampliamente sobre la Tierra, un ente viviente. Precisamente así se considera nuestro planeta Tierra como una entidad viva. Sin embargo, bueno, sabemos que desde el punto de vista de la ciencia se nos habla de que es un planeta inerte, un planeta en estado de ¿qué? De incandescencia, ¿no? Entonces, pues aquí, a través de sus argumentos, a través de los argumentos de nuestros compañeros, pues nos dieron a conocer que pues es totalmente falso, es todo lo contrario. Recordemos que, tal como lo mencionaban los antiguos mexicanos, y entre otras corrientes filosóficas, se habla de que el hombre no es más que un microcosmos de ese gran macrocosmos, y que los astros, los planetas, al igual que el mismo Sol, pues tienen vida propia. Incluso, bueno, hay quien se atreve a decir que existe vida. No nos vamos tan lejos, nos vamos aquí a la Luna, al planeta Venus, sobre la existista vida, ¿no? Estamos en un conceptos que otorgan la vida misma, ¿no? Entonces, es una conclusión no propia, no de nuestros compañeros, sino de investigaciones no solo de hace 200 años, sino son investigaciones y escritos de miles y miles de años atrás, en donde se demuestra de la existencia de la vida aquí en la Tierra, que no es, en el caso de los seres humanos, pues no es tan reciente, ¿no? Como lo quieran hacer creer, sino que data de miles y miles de años atrás, así como también la existencia de otras especies que pues no propiamente han sufrido una mutación o una metamorfosis, sino que cada especie ha tenido la misma forma, se ha conformado de la misma forma pues sí, estructura, y no más que, bueno, algunos animales por ahí, algunas especies pues sufren ciertas mutaciones, ¿no? A lo largo de su vida, pero eso no quiere decir que esté fuera o entre dentro de lo que es la supuesta o la presunta evolución de las especies, sino simple y sencillamente pues adquieren ciertos cambios, ¿no? Así como también el ser humano, ¿no? El ser humano pues, está viviendo una transformación constante, ¿no? Día con día. Entonces, al igual que otras especies, pues también sufren el mismo cambio.
Entonces, hablamos de que nuestra Tierra o nuestra Madre Tierra, el planeta, así como se le conoce en diferentes partes del mundo como una entidad viviente y una madre, ¿no?, del ser humano. Sí, aquí, por ejemplo, en nuestro continente se le conoce como Coatlicue, la madre. Incluso muchos escritores e incluso cronistas hablaban de que los antiguos mexicanos se referían como la madre de los dioses, ¿no?, a Coatlicue, ¿no?, Coatlicue Tonantzin. En el sur de nuestro continente pues se le conoce también como la Pachamama, y así en diferentes regiones, ¿no?, se le conoce y se le venera, ¿no? Tú, Marce, nos hablabas de que incluso los huicholes, ¿no? Uh-huh. Sí, pues no solamente los huicholes, hablamos de que todas las comunidades mexicanas, tanto del norte, sur y centro, pues se le venera aún hoy en día a nuestra sagrada tierra, ¿no? Entonces, hablamos de que ya es una forma, un concepto que se ha aplicado y que se viene practicando esta forma de considerar al planeta Tierra como nuestra madre, ¿no?, que nos provee, estamos compuestos incluso de los mismos elementos que ella misma. Entonces, por lo tanto, pues somos sus hijos, aquí materialmente hablando, ¿no? Ya también hablamos sobre la cuestión energética, de que además de nosotros estar formados, ¿no?, de los 4 elementos básicos para la existencia de la vida y la materia, pues también hay una energía, ¿no?, además de la cual está considerada o se le conocía en México como Tonantzin, que es una energía espiritual de la cual también, bueno, nosotros, ¿no?, gozamos precisamente de esa fuerza, de esa energía, una verdadera sociedad humana, en donde, bueno, aquí se demuestra de que con esta existencia de nuestras antiguas sociedades, infinidad de investigadores ya han llegado a la conclusión incluso de que pues nosotros en la actualidad como sociedad pues nos encontramos muy rezagados, ¿no? Nos encontramos muy hasta cierto punto en pañales. Que pueda o para que pudiera existir un orden y una armonía, pues tiene que haber principios y tiene que haber una base dentro de una sociedad. Por aquí pues platicábamos hace un momento fuera del aire de que para los antiguos mexicanos fue muy importante el seguir, el llevar a cabo incluso practicar, ¿no?, el manejo de ciertas leyes, ¿no?, ciertas leyes para que pudiese existir un orden y una armonía social, cosa que actualmente pues a pesar de tener un derecho, ¿no?, a pesar de tener una constitución, pues muchas de las veces, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo, pues pasamos por alto esos principios, ¿no? E incluso, bueno, muchas de las veces también, digo, en el caso, por ejemplo, de países como los altamente civilizados, entre comillas, o primeras potencias, pues se aplican infinidad de normas que rayan, ¿no?, en la exageración, y que de alguna manera pues como que esas leyes, esas formas de cómo tratar de ordenar a una sociedad pues terminan siendo incluso corruptibles, ¿no? Es decir, hay por ejemplo, tú regresaste en la calle caminando a la mitad de la calle y no por donde está un cruce de avenidas, pues también ya te multaron, ¿no? Entonces esa infracción pues acata esas normas, y de alguna manera, bueno, existe un orden, ¿no? Hay una cultura, podemos llamar de esa manera, muy a diferencia de nuestro país. A la altura de Tepito, pues nadie respeta la vía del metrobús, todos se cruzan, vienen autos y motocicletas en sentido contrario, en fin, ¿no? O sea, ahí se ve el corazón. Háblanos, Marce, le cedemos primero el lugar a Marce, las damas. Háblanos más acerca de esta sociedad verdaderamente humana. ¿Por qué se señala el capítulo, ¿no?, de esta manera? ¿Por qué se dice que es verdaderamente humana? Bueno, antes de empezar quisiera mencionar a qué se le entiende como sociedad, uh-huh, porque sí, como que lo manejamos, la mayoría de la gente menciona la sociedad, pero sin embargo no
pues como que no sabe diferenciar, ¿no?, a qué se refiere, ¿no? Entonces se entiende que sociedad se le llama a un conjunto de individuos que conviven bajo normas comunes. O bien, y el término sociedad proviene del latín societas, derivada de la voz socius, y se traduce como aliado o compañero. La idea de sociedad tiene que ver con la cooperación. Entonces, más o menos, para darnos una idea a lo que nos referimos a sociedad. Bueno, aquí se menciona en el capítulo una verdadera sociedad humana por parte de nuestros antiguos mexicanos. O sea, hablamos pues de el último imperio que existió, son los náhuatl. Pero sin embargo, pues todas las civilizaciones ¿en qué consiste se tiene una sociedad verdadera y humana? Son un conjunto de cosas. O sea, no nomás es porque eran grandiosos y eso no. Sin embargo, incluye muchas cosas para poderse llamar sociedad verdaderamente humana. En primer lugar, la educación. Siempre hemos estado recalcando la educación que llevaron a cabo nuestros antiguos mexicanos, sí, a lo mejor vamos a sonar muy repetitivos, pero sin embargo, aquí la sociedad antigua, la primera educación se recibía en el hogar. Ahí era los valores, la religión, toda la forma de manejarse de ese pequeño, porque fue los primeros 7 años, se lo inculcan los padres. Y bueno, aquí la educación estaba enfocada a la mamá o a la madre, más que el padre, porque el padre sabemos que pues se encargaba de proveer y de proteger y de sostener el hogar. Okay. Entonces la mujer era la encargada de inculcarle todos esos valores, o sea, el respeto a sus mayores, el respeto a las plantas, a los animales, cómo comportarse. O sea, ahí desde pequeños. Entonces, la convivencia. La convivencia, por ejemplo, saludar, pues sí, al visitante, al que llega, y un sinnúmero de costumbres, que todavía salen a relucir en la actualidad. O sea, no estamos totalmente perdidos, pero sin embargo todavía en provincias ahí todavía encontramos, pues uno va de aquí, va de viaje ahí a provincia y se sorprende uno de que nos ven y saludan. Claro. Y aquí en la Ciudad de México, pues como que si alguien te saluda en la calle, como que ya dices, así que somos como ya pues mal pensados. Claro. Y sin embargo allá son tanto en las casas, por ejemplo, si llegas a visitar así en las casas, son muy hospitalarios, te ofrecen pues, en primer lugar el agua, luego comer y entonces luego uno hasta lo piensa andar ahí visitando a los familiares o a la gente, porque toda la gente te ofrece comer o algún antojito. Entonces dices, ahí mejor no visito. Y sin embargo, ¿qué pasa aquí en la ciudad? Pues ahí como diciendo, ay, ojalá y no venga, no, que ya se vaya. Entonces, ¿cómo se ha perdido esos valores? Claro. Entonces es lo que se inculcaban en primera instancia en esos primeros 7 años. Y posteriormente, pues ya sabemos que es la continuación, por ejemplo, en los Tepochcali, en las Calmecas, es la continuación de que se inició en el hogar. Ah. Y entonces ya es
ahí ya se está formando a un ser con carácter, es decir, con cimientos muy firmes. Entonces esa es la educación, para decir que somos una sociedad verdaderamente humana, empieza por la educación. Okay. Muy bien, bueno, eso que acabas de comentar, me parece muy, lo básico, ¿no? Lo básico de la formación de una verdadera sociedad humana. Pero bueno, yo quisiera preguntarle aquí, aprovechando al licenciado Gerardo, desde el punto de vista del derecho jurídico, tú que tienes mayor conocimiento al respecto, los antiguos mexicanos se regían, tenían normas, leyes, tenían un derecho, porque a veces pensamos de que nuestros antiguos mexicanos pues no tenían una constitución, un libro, ¿no?, en donde poder basar sus leyes, ¿no?, y que se regían nada más porque el simple hecho de convivir con la naturaleza, y nos vamos por la cuestión muy folclórica, ¿no?, muy natural, pero no, o sea, existieron normas, leyes jurídicas estrictas, ¿no? Efectivamente, Carlitos. Mira, en todos nuestros que nos ha llegado, por ejemplo, tenemos a un escritor que se llama Ignacio Romero Vargas Iturbide, que él en su libro La Sociedad Socialista de Anáhuac, sí, menciona precisamente toda la serie de leyes y de normas que regían a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, que actualmente llegan como lo que conocemos como usos y costumbres, las cuales conllevan, de hecho hay poblaciones enteras en varios estados de la República donde se siguen rigiendo tal cual por esa normatividad. Y como comentaba Marcelita, y muy acertadamente, precisamente es ahí donde todavía tenemos una visión más clara de lo que era ese tipo de educación, porque sin ese conocimiento, sin esa educación, pues no partimos hacia nada. Claro. Y ahí se tiene la misión clara de que lo básico en el ser nuevo, vamos a decir que tiene la responsabilidad, serie de formación de principio, ¿no?, en la cual ahí se ve reflejado ya una persona, pues hasta en el hecho de saludar, ¿no? Aquí en la actualidad con nuestro tipo de sociedad, en muchos de los casos no importa que llegues a un nivel como lo que es la universidad. Cosa curiosa, por ejemplo, cuando yo estudio la universidad, uno de los profesores nos hace leer el famoso normas que viene desde el saludo, de cómo debes de comer, o sea, toda una cuestión que, vamos a ser honestos, ¿no?, es que viene de una sociedad indoeuropea, de las personas que llegaron a pisar estas tierras, ¿no?, en las cuales pues tenían otra idiosincrasia, tenían otra forma de vivir, y en la cual pues era un completo caos. Aquí llegan y se sorprenden precisamente de que no exista ni siquiera gente pidiendo limosna, ¿no?, la mendicidad. Claro. Y si nos basamos a todo lo que viene de ese gran cúmulo de conocimiento, pues ni el analfabetismo. ¿Por qué? Porque existían escuelas formadas y conceptualizadas precisamente para el mayor desarrollo de una cultura, porque lo que actualmente conocemos cultura, pues honestamente pues es una vacilada, porque nada más se utiliza como un llamativo adorno, y realmente pues estamos muy lejos de vivir en una sociedad culta, porque pues es una gran responsabilidad. Los mayores niveles, ahorita estaba leyendo que nuestros alumnos de primaria y secundaria salieron todavía muy más abajo de la prueba PISA, en la cual se cuestiona las cuestiones de la matemática y todo eso, que lamentablemente la han encaminado pues a algo muy teórico y no una cuestión más práctica, ¿no? Porque la matemática está en todo, aunque no queramos verlo como tal. Entonces de ahí partimos para conocer y darnos un poco de cuenta que
tenemos una gran responsabilidad precisamente hacer ver a la mayoría de la sociedad que hay formas para prepararse y para hacer una sociedad, pues sí, justa y humana, ¿no? Claro. En la actualidad. Y bueno, precisamente lo que comentas, que esas normas, esos usos y costumbres que practicaron nuestros antiguos mexicanos y que los llevó precisamente a pues esa convivencia social, ese engrandecimiento, pues tenía que ser regido, ¿no? Por un gobierno, ¿no? Un estado, ¿no? Claro. Entonces, desde el primer mandatario, tener esa como base, esa educación para poder dirigir adecuadamente a esta sociedad. Estamos hablando de que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Vemos que los sectores de nuestro país, de nuestro estado, en este caso el sector campesino, el obrero, etcétera, etcétera, están prácticamente desprotegidos, ¿no? No son arropados por este gobierno o por esos gobiernos que antecedieron al actual, y que debido a ello pues se ha manejado y se ha practicado pues un divorcio, ¿no? Prácticamente entre estos sectores, tan importantes de nuestra sociedad. Sin embargo, bueno, hay conocimiento en la calle, ¿no? Sino que hablamos del mundo náhuatl o de la sociedad azteca, ¿no? En donde precisamente, pues, conforme a esas normas, conforme a esos principios, pues se estableció un orden porque no había necesidad de entrar en desarmonía y en caos, ¿no? Debido a que pues todos tenían y podían adquirir o podía el Estado mismo pues proveer, ¿no? De lo necesario para vivir, para poder convivir sanamente y humanamente, como tú lo comentas, ¿no? Efectivamente, aquí también algo que demuestra precisamente el lineamiento que ellos conllevaban y seguían era el que la gente que tenía la dirección o la misión de dirigir esas sociedades, pues tenía que dar el ejemplo, ¿no? El ejemplo claro de que cómo se tenía que vivir y cómo se tenía que llevar, pues para ellos era fundamental el honor, la palabra, cuestiones que ahora actualmente, pues, y lo mismo en este tipo de desempeño que llevo yo, todo ya se hace mediante un documento escrito y con una firma, ¿no? Y ahora si nos vamos más lejos, pues ya es no más la firma, ¿no? Sino la huella, cuestiones que le van dando cierto, según mayor solidez legal, para que la gente no desconfíe, ¿no? Claro. Y actualmente vemos que la gente, pues, ya es más, no te puedes ya ni confiar, ¿no? Precisamente porque esa degradación de la misma sociedad nos ha llevado a una forma de desconocimiento de las mismas personas, claro. Porque anteriormente, pues, uno al saludar, al platicar, tenías esa relación en la cual pues aprendías a descifrar, ¿no? Las cuestiones de la misma personalidad de cada entidad con la que te relacionabas. Una mayor confianza. Claro, precisamente porque había esa abertura, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues te cierras, ¿no? De hecho, comentando precisamente ayer con una persona que me vino a ver por una situación que tiene, dice que tiene un empleado que no quiere ni socializar ni nada, porque no quiere ser engañado, no quiere ser pues sí, traicionado, ¿no? Sí, en una forma defraudado, ¿no? Claro. Y es increíble que lleguen a ese nivel y que lo vea la misma sociedad como algo muy normal, muy natural. O sea, ese es el problema en sí, el kit del problema, que debemos de darnos cuenta que existen otras alternativas, que existe otro tipo de entereza, de sociedad, que no lo veamos como algo ya normal. Claro. Y eso que estamos hablando de una cuestión, pues, local, ¿no? Sí, y solo en relación a un tema, ¿no? Porque si nos vamos al nivel de violencia y otra, de verdad, o sea, yo por eso no me gusta tocar esos temas, porque yo creo que ya es suficiente con los medios televisivos, pues también radiofónicos, periodísticos, que pues ya la mayoría no está impreso, pero pues sí las redes sociales, en la cual pues solamente se habla de cuestiones más, pues sí, más funestas, ¿no? Claro. Y pues no tenemos
¿por qué? Mejor vamos a hablar de cosas más alegres, ¿no? A mejorar eso. Sí. A ver, Marx, pues tú nos estabas comentando acerca precisamente de ese proceso, ¿no?, que seguía nuestra sociedad a través de las instituciones, en este caso, pues los calpulis, ¿no?, en este caso el Tepochcali, el calpuli entendiéndolo como una comunidad, ¿no?, que coincide con la práctica de sus y costumbres, pero también la normatividad a través de las escuelas, en este caso los Tepochcalis y los Calmecan. Háblanos un poco más acerca de esas instituciones aztecas. Bueno, antes que de lo que me preguntabas, ahorita estaban diciendo también, pues sí, de las leyes. Entonces, eso era también primordial para mantener orden, disciplina, ya que cuando esa sociedad aumenta en numeración, o sea, entonces pues se tiene que pensar cómo controlar. Pues sí tienen, pues sí, diferentes ideas, sí es naturalezas. Naturalezas más que nada, esa es la palabra correcta. Entonces para eso pues sí establecen leyes, pues leyes muy estrictas. Es decir, nada de que hubiera cierta tibieza. No, o sea, ellos se iban, o sea, aquel que quizás que le gustaba tomar lo ajeno, pues sí, casi le cortaban la mano, ¿no? Bueno, no me consta. No menciones algo. Los hijos, más bien los padres que no guiaran a los hijos o que los desprotegieran, que no les dieran educación y todo eso, también, o sea, se les castigaba. Claro. Y a su vez los hijos que ya que son adultos, para poder, ellos tenían que ver, ya que estaban grandes, ahora les tocaba ver por sus padres. Pero sin embargo también hubo esa de, pues si se desamparaba a esos padres que ya habían cumplido su misión, pues también se recibían castigos. Esos, o por ejemplo, el Estado, más que nada, el Estado es el que se conforma, el que administra, el que guía la nación, que es ahora se le conoce como presidentes, y así. Entonces son ese personaje con todo su gabinete, pues se encargaban entonces ellos se protegían mucho lo que es a la mujer específicamente. ¿Por qué? Porque sabían cuál era su labor, ¿no?, como en la sociedad, que es la de educar, y no nomás es los hijos, sino que aquellos que estaban de alguna manera desamparados. O sea, siempre la mujer tiene esa naturaleza de proteger, de enseñar, de ese más que nada. Entonces sabían que esa naturaleza de la mujer entonces era muy protegida, y a las mujeres solteras pues evitaban, ¿no?, que cayera pues en vicios como por ejemplo pues la prostitución. Entonces todo eso conforma para poder hablar de una sociedad verdaderamente humana. Entonces esto hacerse en cuanto a las leyes. Y bueno, sí hay un sinnúmero, es una lista inmensa, claro. Pero sin embargo la educación, las leyes, ya llevamos dos, forma parte, ¿no? Permíteme un segundo. Esa sociedad. Muy interesante lo que comentas acerca de que para los antiguos mexicanos, o para el antiguo imperio, fue importante respetar, ¿no?, lo que es el pilar más importante de una sociedad, que es la mujer, ¿no?, en este caso. Cosa que, bueno, hoy en día estamos tergiversando un poquito otras normas, otras leyes que se aplicaron en la antigüedad, aquí en nuestro estado mexicano o imperio azteca, ¿no? Y vamos a unos breves comerciales y regresamos. No le cambien, estamos hablando El Mundo Náhuatl, una verdadera sociedad humana. Volvemos. De la revista Jefao,
por tan solo 50 pesos. Revista Jefao les trae una novela escrita por el autor Francisco Selvas. Una novela para aquellos que quieren huir del medio común, para los que están cansados de vivir dentro del fango de valores falsos, los que ya no quieren participar de las ilusiones de esta sociedad. Bien, estamos nuevamente con ustedes tocando este interesante tema el día de hoy, el mundo náhuatl, una verdadera sociedad humana. Hablamos acerca pues de los usos y costumbres de una sociedad en la antigüedad, esa comparación que pues existe entre estas grandes culturas y nuestra sociedad actual, que podemos llamarle una sociedad pues no en un proceso pero involutivo o de degradación, ¿no? Debido precisamente al desconocimiento o la no aplicación de estas normas que rigieron a nuestras sociedades antiguas. Y hablábamos fuera del aire con el licenciado Gerardo de que aún hoy en día en otras regiones de nuestro planeta, sobre todo en el Medio Oriente, en el Asia, se considera a estas naciones o sociedades, muchas de las veces se les señala de bárbaras, ¿no? Por la aplicación tan severa de esas leyes, de sus principios, cosa que también aquí los cronistas hablan de que las antiguas sociedades de Anáhuac, al aplicar más bien esas normas tan estrictas, pues también los señalaban de salvajes, ¿no? De severos, de etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué amplitud o en qué término, no? Porque comentaba también Marcelita la cuestión de basándonos en la antigüedad, pues ahí sí existía una verdadera paridad en el concepto hombre-mujer, había una igualdad en todos sus conceptos. Por eso a veces uno no toca esas cuestiones, porque pues actualmente lo que han hecho es separar, ¿no? Todo separar. Pero siempre ha tenido un valor fundamental, precisamente la cuestión de tomar en cuenta y todos los conceptos que maneja la entidad femenina, ¿no? Claro. Y si lo trasladamos a esas naciones que ahora actualmente las consideran como bárbaras, como sometidas, pues vean los índices de delictividad, ¿no? Claro. En las cuales, y no nos vayamos a Medio Oriente, más hacia el sur, veámoslo con el presidente de Bukele, que muchos manejan que bárbaro y todo eso, pero pues bajó los índices delictivos, en los cuales ya es completamente criminales y medidas que pues ya anteriormente han funcionado. Estaríamos sin vayámonos a llegar y más ahorita con estas fechas, ¿no? En las cuales mejor lo dejamos para el próximo. Es que hay que ir analizando precisamente punto por punto, en los cuales conlleva una completa corrupción. Lamentablemente ahora pues se han vuelto cínicos y son maestros de la traición y el engaño. Eso anteriormente se consideraba como una agresión a las personas, a la sociedad, y un agresor pues era y tenía que ser justamente castigado. ¿Por qué? Porque pues no era ni sincero ni justo. O sea, es el castigo del camino de a su familia, y no de tanto, o sea, pues un ser humano que se diga ser humano, pues yo creo que no puede ser comprarse, no sé, un bolso de 50,000 pesos, o debemos aplicar todos los conceptos que se tienen y que se conocen y volverlos a resurgir, porque no queremos decir con esto que tenemos que regresar a esas sociedades, ¿no? Claro. Sino rescatar el conocimiento, pero si son aciertos, tan benéfico a todo, deformado en varios conceptos, donde tú lo comentabas, ¿no? De que el campesino, el obrero, es muy difícil, ¿no? Cambiar ya a veces lo cuadrado de cada uno, ¿no? Claro. Pero pues sí conlleva una responsabilidad en esas generaciones, algo más digno, ¿no? Claro. Algo más justo. Sí, efectivamente, ¿no? Raíces históricas de nuestros antepasados en cuanto a una
un rescate del mero folclore, ¿no? Porque eso lo vemos un monolito, ¿no? En una pieza arqueológica, ir a las ciudades arqueológicas para contemplar, pues sí, esa grandeza. Pero bueno, lejos, eso es muy importante, pero si vamos más allá, ¿no? Es cómo llegaron ellos a crear todo eso, ¿no? Es decir, cuáles fueron ese rescatar precisamente ese conocimiento, ¿no? Que tú comentabas, Lick, ¿no? O sea, ese conocimiento es muy, muy grandioso, difícilmente la cuestión tan sencilla que es lo que comentabas de cómo llegaron a esa grandeza, tener siquiera un vislumbre de por qué llegaron ahí. Precisamente, y no es el hecho de observarlas, todo eso, porque honestamente los que llegan a observar y todo, y aún con conocimiento, pues son muchas de las veces repetidores de lo que ya se ha venido. ¿Quién escribe la historia? Pues el que vence. Eso es bien claro para nosotros. No son casualidades, amando y engañando y repitiendo hasta la saciedad. Y concretémonos a lo actual. Una noticia que hacen, te la pasan en la madrugada, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, y no un día, otra y otra vez. Recuerden ustedes que una mentira se hace verdad mediante esa repetición constante de este temor que nos hacen creer, ¿no? De que es malo una cosa, pues veamos las campañas electorales bien concreto ahí, y son los mismos que hicieron labor anteriormente y la vuelven a repetir, y como les funciona, lo vuelven a llevar a cabo. Pues nosotros también somos así, tercos y necios, y como comentabas, ¿no? Al inicio, ¿no? Seremos muy reiterativos, pero precisamente porque sabemos que esto es claro, en esta sociedad, pero también lo que es el niño, ¿no? En este caso el infante, y también yo considero que los adultos mayores, ¿no? Tenían se les brindaba un respeto y una protección también por parte de este gobierno ancestral. Sí, por el Estado. Claro. O sea, pues sí, como lo mencionan, es decir, los acogían en su protección. O bien, pues en el caso de los niños huérfanos, pues sí los trataban en algún hogar donde pudieran ser atendidos. Ajá, sí, y además el apoyo del Estado. Claro. Entonces, por eso, o sea, ahí se refleja pues sí, cómo piensan, ¿no? Para el bienestar del ser humano. Por eso dicen, es una elevada ética, ¿no? En cuestión de su hermano el hombre o la humanidad. Y recordemos que la premisa que manejaron estas culturas fue el del valor hombre. Entonces siempre lo tuvieron presente. Entonces todo lo que trazaban, o todos sus proyectos, era encaminado para engrandecer esa sociedad. O sea, por ejemplo, en lo que es servicios de salud, escuelas, todo eso era que se hace actualmente. Sin embargo, sí hay pues como que se ha ido desviando el verdadero objetivo, que es para la humanidad o para el pueblo. Sin embargo, ahí, debido por las leyes que se aplicaban, entonces como que o se portaban bien o se portaban bien. ¿Por qué? Porque hasta el mismo el dirigente o el guía, si no cumplía esa misión de proteger al pueblo, de mantener, o sea, no orillarlo a que estuviera en ansiedad o que generara pobreza. Entonces hasta a él le tocaba. O sea, aquí no había de que porque es el guía o el dirigente. No, aquí sí era parejo estas leyes. Otra vez caemos en las leyes. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, de ahí como resultado pues se daba esa sociedad humana. O sea, hay un dato que yo leía precisamente en este documento que mencionaba el licenciado Gerardo,
el doctor doctor en Derecho de Romero Vargas Iturbide, en donde se habla de que ni el mismo hijo de Nezahualcóyotl se libró, ¿no? de ser pues que se le aplicase la ley, ¿no? Por ahí cometió no sé qué tipo de delito, ¿no? De falta, y pues acudieron con Nezahualcóyotl, el Tlatoani o gobernante de ese momento, y que si se le exoneraba, ¿no? A su propio hijo, dijo que no. Si él había cometido una norma, una falta, debía de ser castigado al igual que cualquier otro miembro de la sociedad, ¿no? Entonces son normas, ¿no? que se aplicaron y que gracias a ello pues existió ese orden. Por ahí también se habla de que era muy difícil, ¿no? Encontrar una persona en estado de ebriedad, ¿no? Públicamente, ¿no? O sea, era una falta muy fuerte y grave porque pues él es una persona que está dándole el ejemplo a un infante, ¿no? Es decir, no podía verse ese tipo de acciones, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Públicamente, entonces sí era castigado con severidad, y eso lo veríamos ahora como algo muy pues bárbaro, ¿no? Querer sí, ¿no? Damos el grito en el cielo. Sí, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esas normas? Aplicándose a la actualidad, miren, esto es bien claro. Mi hijo tuvo un problema hace, no sé, 2 meses, en los cuales tuvo la mala suerte de encontrarse con unos policías corruptos, los cuales idearon de que tenía remarcado su motocicleta y, bueno, buscaron, ¿no? Para cuadrarla. Lo llevan al Ministerio Público, entro yo, hablo con el Ministerio Público, le digo, mire, es que, pues, pruébenlo, ¿no? Se supone que tienen peritos, ¿no? Tienen toda una base de inteligencia, de operatividad, de protocolos, precisamente para traer aquí. Y es que ya es un concepto en el Estado de México, precisamente contra los jóvenes, porque saben que las familias van a ir preocupadas, como lo que ustedes comentan, claro, para intentar solucionar el problema, ¿no? Claro. Y dice, es que el protocolo es que, por principio de cuentas, se quede 48 horas para el famoso operativo rastrillo que están implementando en el Estado de México, en el cual agarran parejo a todos y ya si alguno tiene antecedentes, pues ahí queda, ¿no? Para que veamos el concepto completamente dispar y diferente de lo que era precisamente aplicar las leyes y un derecho ciudadano, un derecho de las personas que conviven y se supone que estamos en una sociedad, ¿no? Precisamente para mejorar. Y en la cual, pues, me dijo, es que nuestros policías son muy apegados, ¿no? A hacer su labor. Digo, pues, no, ahí en esos lugares, ¿no? Porque aparte, porque llega de todo, ahí sí llega de todo. Hablo con el comandante, me deja pasar a verlos, les llevo de comer a la mayoría de los chavos que están ahí, porque muchos no les dan ni agua. Y lamentablemente ahorita tenemos que apegarnos a esto y no se puede, pues sí, no se puede evadir, porque bien me lo dijo el Ministerio Público, dice, es que si te lo dejo salir ahorita, van a decir que cuánto me diste, y ahí se va a ver reflejado, porque de verdad, un Ministerio Público como pocas, y preocupada por la gente, y digo, pues eso no se ve muy diario, ¿no? Claro. Y eso es bueno, ¿no? También. Entonces dije, pues bueno, lamentablemente que se quede, ¿no? Sus 48 horas, pero precisamente porque también, pues quiero que se dé cuenta de que a veces la vida no es color de rosa, es que es bien complicado. Y ahora de lo que mencionabas de Ignacio Romero Vargas Iturbide, pues este hombre, mucha gente vino a estudiar aquí precisamente sus tratados. Tan es así que el gobierno de China y traducir todos sus textos al mandarín, para tener una amplitud de conocimiento de lo que se basaba. Y curiosamente fue un año y pues empiezan a crear toda esa, ahora sí que cúmulo de diferentes formas. Ahorita actualmente los chinos son los mayores turistas del mundo. Ellos pueden salir a donde quieran, o sea, aunque vivan en una sociedad comunista y todo lo que nos... Bueno, hago mención del comunismo y todo, precisamente por la cuestión ahorita de los libros de texto, ¿no? Que nos iban a volver comunistas. Pues si eso nos da una oportunidad de
de sobresalir y de ser mejores seres humanos, pues bienvenido, ¿no? Claro que así se le ha señalado, pero sin embargo, bueno, la esencia de todo ese cambio es otra cosa, ¿no? Sí, claro, es precisamente el concepto de comunidad, o sea, claro. También tenemos que darnos una oportunidad de documentarnos, de no creer todo lo que nos dicen las televisoras y todo ese golpeteo constante de lo que mencionaba, ¿no? Porque ellos repiten y repiten, y precisamente pues a eso conlleva, y pues dejo que ustedes sigan hablando de todo este interesante tema. Muy interesante lo que acabas de comentar, o sea, se nos da una idea a qué grado, ¿no?, puede llevarnos precisamente la aplicación de, en este caso pues hablas de los tratados que llevó Romero Vargas Iturbide y que fue acogido en China, pues cosa que aquí en México pues, deberíamos de haber adoptado desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, es uno de los autores que mayormente han sido censurados, ¿no? Porque les conviene, ¿no? Claro. Entonces, entre ellos, bueno, está él, están otros autores, otros investigadores. Otro Ignacio, ¿no? Italiano, ¿no? ¿Cómo se llama? Marino Ruggiero. No, es Ignacio que escribió la cuna de las civilizaciones, la cultura maya, habla acerca de la similitud en los idiomas, ¿no? Que lo maneja como que este es un idioma madre de otras pues sí, otros. Ignacio Magalón y Duarte. Magalón y Duarte, exactamente, okay. Magalón y Duarte. Bueno, que son títulos que recomendamos. Que vienen siendo mis tocayos, ¿no? Yo soy Gerardo Ignacio, no por... Ojalá y sea la sombra, aunque sea. Tenemos aquí algunos comentarios, vamos a pasar a leer estos comentarios de nuestros queridos radioescuchas. Por favor, Marce, por ahí los tienes. ¿Quiénes están conectados con nosotros? Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Leonardo González Rodríguez, nos manda saludos afectuosos. Perfecto. Desde Jalapa, Veracruz, Guillermo Velarde, saludos. Saludo. Y Guadalajara también está presente. Genaro Ruiz, súper interesante. Saludos al licenciado Gerardo, excelente aportación. Nuevamente Genaro Ruiz pregunta, ¿la educación actual es propicia para llegar a ser una sociedad justa y humana? Saludos a Carlos y a Marcelo. Gracias, Gerardo. Genaro Ruiz. El que quiera contestar esa, yo creo que estamos en el mismo canal. Adelante, Marcelo. Por favor. Pues desgraciadamente no se puede obtener como resultado una sociedad justa ni humana. ¿Por qué? Porque esta educación está en alguna disciplina a los estudiantes y se olvidan de todo. El ser humano es un ser completo, espiritual, físicamente, y todo lo que conlleva. Entonces, pues, nada más enfoque bienes materiales. Okay. O sea, si son, pues sí, del verdadero ser. Claro. Una educación del colegio. Y, o sea, también hay juventudes que rescatables, son muy entregados, pero sin embargo se pierden, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría en el medio en que viven, pues los van absorbiendo. Entonces, pues, si tenían algún objetivo superior, pues ahí se estancan. Claro. Porque por lo mismo estamos viviendo en una sociedad que no nos ayuda. Claro. O sea, lejos de que tuvieran un conocimiento para superarnos como seres, pues no, por donde quiera que voltees lo único que son vicios, es lo superficial. O sea, impera una necesidad básica, sí. y es difícil a veces cubrir, ¿no?, esas necesidades. Pues tú dices, licenciado, yo me preparo, ¿no? Y por ahí nos dicen, pues, más, como dice el dicho, la persona vale por lo que tiene, más no por lo que sabe, ¿no? Sí, pues aquí se maneja mucho en esta sociedad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo de la profesión,
pues es muy dado que como te ven te tratan. Claro. Pero ahorita abocándonos y ahondando un poquito en lo que dice Marcelita de la cuestión de nuestra sociedad como mexicanos, pues sí, lamentablemente, porque queremos imitar, ¿no? Queremos ser, pero curiosamente esas sociedades donde estamos imitando, ellos son muy con sus juventudes en el hecho, por ejemplo, de que es obligatorio, por ejemplo en la Alemania, ¿no? Ahorita actual, ahí los jóvenes tienen que estudiar o trabajar, no hay de dos, más bien hay no más de dos, o trabajas o estudias. Y en Estados Unidos pues es una obligación el que tú estés en el medio educativo, pero tengas un desarrollo también en la cuestión musical y deportiva. Más Porque completo. porque si no te desarrollas en el ámbito intelectual, de menos, pues puedes destacar en la cuestión deportiva o en la cuestión, y tú lo comentabas, de que viviste un tiempo por allá y son muy, a pesar de que pues sea el mismo idiosincrasia, ¿no? Que se maneja de sociedades capitalistas y todo, Sí. pero sí son muy enfáticos en el hecho de que tengan un desarrollo o deportivo o musical hasta cierto punto a una cultura general. Verdad que me dio mucho gusto, muchos jóvenes y a lo mejor pues sus ideas y todo, ¿no? Porque compré unos libros y al lado de mí estaban dos jóvenes hablando de que si creía uno el otro y se veían gente pues a cierto nivel de que pudiera él crear una máquina del tiempo, ¿no? Pero basándose en cuestiones de películas, todo eso, Sí, sí, pero eso te despierta, ¿no? Claro. Ciertas inquietudes, dudas y pues no está extraño, ¿eh? Recuerden que el ingeniero mexicano, tengo un hijo que está en el Politécnico, bueno que esté en ese ámbito, ¿no? Claro. Se me hace muy interesante. Muy bien. Pues muy interesante lo que acaban de comentar ambos invitados. Aquí podemos llegar a una conclusión, Marcia, acerca de esta pregunta, ¿no? Tan fundamental, ¿no? Si esa educación nos pudiese dar una sociedad verdaderamente justa y humana. Tú dices que no. Hay una fragmentación, entonces eso quiere decir que si nosotros recurrimos a una educación integral, completa, ya lo comentabas tú, desde el hogar, ¿no? Desde el mismo hogar, la enseñanza de sus valores, ¿no? Fundamentales, posteriormente, bueno, y solidificarlo con las normas, ¿no? Normas sociales, y sobre todo, bueno, también esa inquietud, ¿no? Por engrandecer, pues busca eso, ¿no? En servicio a la comunidad, en servicio a la sociedad, ¿no? Que ese engrandecimiento y conocimiento de la tecnología al servicio precisamente de la humanidad, ¿no? Precisamente con fines de servicio, ¿no? Hacia el mismo hombre, hacia la misma sociedad, porque eso es lo que nos va a permitir esa evolución, ¿no? Y una realización, ¿no? Como seres humanos, porque pues, el hecho de que te realices como profesionista, como mujer, por ejemplo, el hecho de tener un hijo, cuestiones que propias a tu género, sí, está perfecto, pero también que tengas la oportunidad de desarrollarte en ese ámbito, ¿no? Y tener esa oportunidad, porque yo creo que todos nos la merecemos. Claro que sí. Pues necesitamos nuevamente como que encauzar nuevamente a nuestra sociedad hacia ese conocimiento, hacia esa importancia que tiene el poder nuevamente rescatar, ¿no? Nuestra grandeza cultural. Pues permítenos, Marce, ahora sí que escucharte el cierre precisamente de a qué concluyes, ¿no? Pues sí, veo que este tema sí es bastante Muy amplio. amplio, porque sí nos faltaron cosas, por ejemplo, mencionar lo que es la economía, que es una economía autosuficiente, Claro. y también que daban prioridad a lo que es la agricultura, o sea, que es la base, Claro. que desgraciadamente ahora pues, estamos y bueno, es que es solamente aplicar la lógica. Si es la base, ¿por qué se desprotege? Entonces, y ellos sí lo tenían presente. Entonces, me refiero a economía autosuficiente porque, o sea, ellos creaban, por ejemplo, esos cultivos que hablan de una sociedad. Claro. Entonces, por ende, pues, todos ganaban. Si una familia sembraba esto o la otra familia hacía esto, entonces no había necesidad de adquirir cosas externas, Claro. porque eso es yo considero que es la base
para empezar a crecer como pueblo, como sociedad. Ya posteriormente, pues a lo mejor, sin embargo, la base es eso, la autosuficiencia, y bueno, que se habla de una cultura elevada. O sea, hoy en día, pues, mencionamos cultura, pero parece que nomás que, por ejemplo, mencionamos, ay, fulanito es muy culto. Pero ¿por qué le dices que es culto? Pues es que lee mucho, es que no nomás es eso. O sea, cultura es un conjunto de cualidades que es pues un vestuario, es un lenguaje propio, una religión, o sea, es un conjunto de cosas que hacen a ese ser para que se le diga culto. Pero sin embargo ahora se va como que, pues sí, fragmentando y dices, ay, es que, porque tiene dinero, ay, es que es bien culto. Pero pues ¿cuál? Si ni siquiera sabe lo que, cómo se maneja su medio en donde vive, qué piensa la gente, que a él ve menos, ¿no? O sea, porque todo es un conjunto de gente que aporta algo para un beneficio de esa sociedad, o sea, desde el barrendero, desde pues son personas importantes. Entonces, eso... Habría que analizar más ampliamente lo que es el concepto de humano. Y entonces, y también quisiera mencionar que esa educación de esas familias o de esa mujer, de esa madre, era o sea, con carácter. O sea, no era así de inyectarle al hijo debilidad. O sea, ella le decía, o sea, ¿sabes qué? Si haces esto, te va a pasar esto. Las consecuencias. O sea, y lo que no pasa ahora, no te dé el aire, que no tienes que comer eso. Y pasa, ahora sí que desapercibido cosas que se le tiene que educar, pero con carácter, o sea, ser fuerte, porque para poder, poder subsistir en esta jungla se requiere fortaleza, no debilidad. Muy bien. Dick. Bueno, esto es muy complejo, es algo que todo ese conocimiento, esa cultura, todo eso conlleva a una repartición equitativa de precisamente de los beneficios que se pueden tener, porque mencionaba, ¿no? El bolero, a todos los niveles tenían lo que para ellos era justo, lo que tenían que recibir, y precisamente por eso también había la repartición equitativa del trabajo, porque cada quien aportaba lo que a su entender, eran todos participando para un engrandecimiento, pues reflejado a lo mejor en grado o en escala más pequeña, el tipo de gobierno que estamos llevando, que pues para esa persona con tantos millones de seres humanos que somos esta sociedad, pues es muy difícil, ¿no? Aunque tenga su grupo, ¿no? Que debe de tener un grupo en el cual se está, y también ahí hay infiltrados, ¿no? Se ve, o sea, traigámoslo a esta actualidad, ¿no? A este momento en el cual que se está viviendo, este momento histórico, ¿no? Claro. Que podemos, y no soy copartícipe de la cuestión de la cuarta T, o sea, yo creo que nos debe de gustar analizar todo lo que venimos recibiendo y darle la justa perspectiva. Claro. ¿Para qué? Para que algo que está haciendo un beneficio para la gran mayoría de seres humanos que estaban desprotegidos, pues yo creo que debe de alegrarnos a todos, ¿no? Claro. Creo que a los únicos que no les alegra son, ¿no?, de la que estamos hablando, ¿no? Sí. Vean, ahora sí que hacer un tamiz de los demás, cómo debe de ser las cuestiones sociales, políticas, según su criterio, ¿no? Claro. Pero pues son bien sectarios y yo digo que llegan hasta mexicanos, perdónenme, pero no siento. Perfecto, bueno, pues te agradezco su participación, Marce. Muchas gracias, licenciado. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí nuevamente en otro episodio más de nuestra radio revista GFAO. Y pues por el día de hoy terminamos, no sin antes hablar de nuestra revista. Y el calendario. Bueno, ahorita
dentro de las, no actividades, sino de productos que tenemos en la casa editorial Gefao, pues tenemos el calendario 2024, en esta ocasión pues con cromos hermosamente diseñados con aves de aquí de México y de países vecinos. Y bueno, los 365 días son nombres en náhuatl y el significado. Y hoy, hoy 9 de diciembre, el nombre sería Ilhuilcamina. 7 Perdón, sí, ya me de diciembre. Sí. Bueno, hoy jueves 7 de diciembre es Xiu Tlali, señora protectora de las plantas. Entonces aquí si alguien gusta ponerle como nombre a alguna niña, pues le queda muy... Bueno, todas las mujeres es lo que hacen, proteger a la naturaleza. Bien. Y bueno, también tenemos la revista Gefao, que es coleccionable y es bimestral, y ahorita pues ya está a la venta, el costo es de solamente 25 pesos. El tema central habla de esa grandeza de estas culturas. En esta ocasión precisamente habla del derecho náhuatl. Okay. Entonces, y bueno, tenemos números del derecho a la verdad, preparación para la muerte de sí mismo, Cuitláhuac, el guerrero invencible, sagrada historia mexicana, en busca de la liberación. Todos estos libros pues tocan, ¿no?, esa filosofía que manejaron estas culturas que nos antecedieron. Y pues nos pueden encontrar aquí en Valderas 44, despacho 319, lunes, martes y jueves de las 3 a las 8, o a los teléfonos 55 45 39 27. Muy bien. 2704, ese es el celular, y de la oficina 55 55 12 94 42. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Marce. Los invitamos a todos nuestros radioescuchas, por si se interesan en adquirir algún producto en especial, pues pueden comunicarse con nosotros, visitarnos, y toda esta información pues aparece en pantalla. Por el día de hoy pues hemos terminado con nuestro programa de Radio Revista Gefao. Agradecemos la presencia de nuestros compañeros participantes, y no mencionamos acá a nuestro amigo Jan Molina en controles. Muchas gracias, Jan. Gracias. Los esperamos en la próxima semana con otro tema interesante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y si están interesados en adquirir estos productos, también pueden buscarlos en línea en Facebook como Casa Editorial Gefao. Agradecemos su permanencia y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Gracias por escuchar Radio Revista Gefao. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde, un árbol sin raíces no da fruto.